Bueno, todavía faltan algunos. Bueno, se van conectando. Vamos a esperar unos minutos. Unos 2, 3 minutos a que se conecten los demás. Ok, ahora sí ya están casi todos. Buenas noches. Buenas noches, prof. Buenas noches, prof. Ok, hoy es día de repaso. ¿Alguna pregunta o algo que hagamos el repaso? ¿Qué quieren, qué tema quieren ver? ¿O empiezo de forma general a ver cada uno? Yo diría que de forma general, profe. Sí, yo también, de forma general. ¿De forma general? Ok. Sí, de forma general. Entonces vamos a empezar. Sí pusieron ahí comentarios de forma general, cada uno. Entonces vamos a empezar. Ok, entonces en la primera parte les hablé de los componentes de una computadora. Básicamente el sistema computacional se compone de lo que es un dispositivo de entrada, dispositivos de salida, la unidad central de proceso y la memoria principal y secundaria. De ahí vimos el esquema general de cómo trabaja, viéndolo así con un diagrama, en el cual yo tengo las unidades de entrada y tengo lo que es el CPU, el procesador, que se compone de la unidad de control, la unidad de aritmética lógica, la memoria principal, tengo mi memoria secundaria y unidad de salida. Yo meto datos, instrucciones, esto va a trabajar como una caja negra que va a realizar las operaciones y al final de cuentas me va a dar la salida, ¿sí? Vimos que en los diferentes dispositivos de entrada es como se interpreta y cada uno de los dispositivos va a cambiar de lo que es del código que nosotros manejamos, que es en el código ASCII, a los bits y lo mete a través de bits para la computadora. Entonces traduce o interpreta esa información que nosotros usamos y la vierte en la computadora. Hay diferentes mecanismos con los cuales entra esa información. Caso contrario, los de salida es para que la información de la computadora nos las muestre, ¿sí? Igual, lo que está en serie de bits se cambia a algo que nosotros podamos interpretar, ya sea una imagen, un sonido, una impresión o simplemente el desplegado en una pantalla. Luego vimos que la unidad central de proceso es donde se lleva, que es el cerebro de una computadora y en donde se va a realizar todas las operaciones que maneja la computadora. Esa está compuesta por la unidad de aritmética lógica, la unidad de control y la memoria principal. Vimos que la unidad de aritmética lógica es aquella que realiza todas las operaciones aritméticas y lógicas, cómo trabaja, entonces lee, se le despierta, recibe la instrucción, saca los datos correspondientes, los mete a sus celdas de memoria, realiza la operación y regresa la respuesta.
Quien controla toda la operación es la unidad de control, que sube todo el código, que es el código objeto, y le va interpretando línea a línea y va despertando a cada uno de los diferentes dispositivos para poder trabajar. Si es una operación o una instrucción de aritmética o de lógica, va a la unidad aritmética lógica. Si necesita una salida, va al dispositivo de salida. Si es un dato de entrada, entonces va con el dispositivo de entrada y lo va manejando. Trabaja a través de un código interno que tiene, que es un registro apuntador, para ir señalando cuál es la siguiente instrucción y no se pierda en el control. Luego vimos la memoria principal, que es donde se almacena, y hicimos la similitud en el ejemplo de es que cuando llego al Walmart y voy a paquetería, ahí están todos los estantes de cada uno de las memorias donde me almacena datos. Solo puedo hacer dos operaciones: o leo, o sea, extraigo información de la memoria, o meto información en la memoria. Y cada una de las celdas tiene una dirección, como esa ficha. Cuando yo voy a paquetería y dejo mi paquete, entonces estoy introduciendo y me va a dar una ficha para que después, posteriormente, a través de esa ficha se pueda localizar el contenido de la información. Vimos que dentro de las memorias principales de la computadora tenemos la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM solo nos sirve para el arranque. Van los programas importantes de arranque que el proveedor provee para que funcione la computadora. Esos programas sirven para que funcione y los cargue en la memoria principal. Y la memoria principal, que es la memoria RAM, es donde se trabaja todo. Es una memoria de acceso aleatorio, en la cual esta memoria es volátil, por eso su contenido, cuando yo estoy trabajando, se llega a perder cuando se apaga o me salgo del equipo. Cualquier software, cualquier aplicativo que se quiera ejecutar en la computadora, por el diseño de todo, lo tiene que subir a la memoria. Por eso cada vez que quiero ejecutar en algún dispositivo, alguna paquetería, le tengo que dar 2 clics para que suba a memoria. Y una vez ya en memoria, estando en el CPU, ya puede trabajar. En la memoria es donde se almacenan los datos. También vimos o platicamos de que cuando se satura la memoria, entonces se bloquea la memoria, ¿correcto? Y ya no puede trabajar ni para adelante ni para atrás. Ahí es donde tengo que volver a reiniciar la máquina para que se libere esa área de memoria. Después vimos la memoria secundaria. Nos sirve la memoria secundaria para manejar, hacer permanente la información, poderla grabar y al otro día poder continuar con esa información almacenada. Entonces, no es necesario que cada vez que corra un programa de alumnos tenga que volver a capturar los 20 alumnos con los que voy a trabajar. Entonces, yo los puedo grabar en un dispositivo, esos se graban en la memoria secundaria y entonces cuando vuelvo a ejecutar mi paquete los vuelvo a extraer para poder trabajar con ellos. Vimos que es mucho más barata que una memoria principal, la memoria secundaria. Después empezamos a ver los métodos de acceso que se manejan dentro de la memoria, que también me sirve para manejar en cada uno de los dispositivos. El acceso secuencial es contiguo, uno atrás de otro. Por lo tanto, aquí no me puedo saltar y tengo que barrer toda la información o toda la memoria. El ejemplo de esto era los típicos cassettes, ya sea de audio o de video, que son de beta o VH, que eran los que utilizábamos anteriormente, ¿no? Para manejar. Luego vimos el acceso, el ejemplo del acceso secuencial cuando yo quería llegar. También vimos el acceso directo. El acceso directo, vamos al ejemplo, el acceso directo se maneja la información por regiones o bloques. Entonces, en este caso se clasifica, en este caso los folders que tenía yo introducidos en mi paquete y los clasifico en este caso por continente. Entonces, si tengo que buscar el de México, me voy a la sección correspondiente y de ahí lo tengo que barrer de manera secuencial. Y el acceso indexado ya es a través de llaves.
se genera un dispositivo adicional que es una llave. Entonces es como si los folders los tuviera ya ordenados alfabéticamente. Y entonces si los tengo ordenados alfabéticamente y yo quiero buscar el de México, o sea, ya con una clave también, pues voy directamente al folder, ya no necesito buscar en los demás folders. Esos son los 3 medios de acceso y cómo se manejan, ¿correcto? Y con eso terminamos la primera parte. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Nada? No, profe. Profesor, ninguna duda. No, profe. Ok. ¿El IT entra como acceso indexado? El ID es llave, sí, una llave, es el acceso indexado. Cuando tú generas tu identificación es una boleta. Entonces la boleta es tu ID. Entonces tu acceso a ti se hace de manera indexada. ¿Correcto? Ok. Luego vimos el concepto de estructura de datos, que es una colección de nodos o registros que mantienen importantes relaciones entre sí. No vimos, les platiqué que no es necesariamente como se maneja registros, es igual a un archivo que cualquier tipo de estructura. El cuerpo humano es una estructura que está compuesto de diferentes órganos. Cada quien tiene una función y al final de cuentas es el funcionamiento de el cuerpo humano, ¿no? Entonces, vimos que el elemento para poderlo manejar, que es el nodo, puedo tener información de diferente tipo y esa información a su vez se puede descomponer en otro tipo de estructura y no necesariamente toda la información que grabo en ese nodo tiene que ser del mismo tipo de dato. Entonces puedo tener la boleta que es numérica, el nombre que es carácter, la edad numérica, puedo tener un arreglo de materias, o sea, pero ¿qué quiere decir? Que cada registro va a contener la misma información, boleta, el nombre, las materias y la edad, ¿correcto? Luego empezamos a ver cómo se hace la representación de los números enteros. Empezamos con la representación básica y empezamos con el concepto de cómo se representa un número entero. La forma de representar un número entero en la computadora, como se manejan positivos y negativos, entonces el formato o el método que vemos que es las conversiones no me sirven porque eso solo funciona para valores positivos, por lo tanto, entonces necesito otro tipo de equivalencias o definición para la representación de los números enteros y positivos y eso se maneja a través de 2 métodos, el método de signo magnitud o el de complemento a 2. Vimos que el de signo magnitud se agarra la representación para las clases, exámenes, tareas y evidencias. Tomamos nada más para poderlo de forma didáctica entender que un byte era de 4 bits, ¿no? Entonces, dentro de esa representación, que si mi byte tiene 4 bits, por lo tanto, entonces es 2 a la cuarta, puedo representar 16 valores, 8 positivos y 8 negativos. Para eso, en mi representación del método de signo y magnitud, se toma el de la extrema izquierda para tomar el signo, si es 0 es positivo, si 1 es negativo, y con los otros 3 es la magnitud, entonces se busca toda la representación que puedo hacer de los números, que en este caso si yo es un 16 y lo divido a la mitad son 8 y 8, entonces si le agrego un 0, entonces sería más y el número, y si le agrego un 1 es menos, entonces aquí en mi representación me da del más 0 al más 7 y el menos 0 al menos 7. Esa es la representación de signo y magnitud, ¿correcto? Luego vimos la representación del complemento. Para poder entender el complemento y para el complemento, esta fórmula me sirve para poder representar como la magnitud con el significado o el valor va a ser diferente, o sea, la representación con la magnitud. Por lo tanto, tengo que aplicar el complemento, pero el complemento solo se aplica para los valores negativos, porque los positivos, su representación y su magnitud son exactamente igual, ya en los negativos cambia. Por lo tanto, vimos un ejemplo basado en la base de IES de decimales que nosotros manejamos para tener un mejor entendimiento de cómo se llega y cómo se opera, pero básicamente la computadora lo maneja a través del complemento 2. Mi fórmula es C igual a mi base elevado por el número de dígitos que yo voy a manejar. En este 4, un byte es de 4 bits y mi número, el valor absoluto en el número.
Entonces hicimos nuestra representación del número que yo quería buscar, en este caso el 5, entonces hago mi fórmula, es 2 a la n, si tengo 4 bits es 16, entonces como es binario lo represento en binario, y en binario, déjenme que más me ponga el mouse aquí, acá está. Entonces en binario tengo mi representación de 16 y ese le resto el valor absoluto del número que estoy buscando y me va a dar su representación. Y este es el valor de menos 5. También vimos que existe otra alternativa, a lo mejor más sencilla para poderla manejar. ¿Sí? Que es donde lo que hago es de mi número que yo tengo en positivo, los unos los cambio por ceros y los ceros por unos, y a ese le sumo la unidad, o sea, le sumo un 1, y con eso me va a dar el resultado, y ese es el valor de mi número en complemento a 2. ¿Correcto? Y luego les expliqué el funcionamiento de cómo hace la computadora las operaciones. Aquí tenemos todo lo que es el complemento 2 y básicamente cómo hace las operaciones. Entonces, si yo tengo 3 más 4 o 3 menos 4 o 1 menos 1 y todo, se va directamente a los valores. Una vez si es negativo lo agarra a complemento y la computadora solo suma. Y a la hora de sumar, por ejemplo, 1 0, 0, 1, 1, que es el 3, y el menos 4 ya en complemento es 1, 1, 0, 0. Si esto lo sumo, el resultado me da 1, 1, 1, 1. Y si voy a la tabla, me dice que es menos 1. 3 menos 4, el resultado es menos 1. Entonces, si yo tengo 3, que es este valor, y a ese le sumo 1, 1, 0, 0, que es el menos 4, me da el resultado de 1, 1, 1, 1. ¿Correcto? Hay alguien que mandó algo en el chat. A ver, mensaje. Sí, general. Ok, estamos en eso. Y esa es la representación de los números enteros, manejando con signo y magnitud y con complemento 2. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿No? Profe. Luego vimos la representación de los números enteros, cómo se maneja. Manejamos el punto fijo, que es lo que nosotros identificamos y como nos enseñan en la escuela. Pero para la computadora el punto fijo con los bits que se tienen para poder manejar no alcanza. Si no hay suficientes tipos de datos que manejen tantos bytes para poderlo manejar. Por lo tanto, la alternativa que maneja la computadora es lo del punto flotante o notación científica, en la cual se utiliza una mantisa, elevar una potencia y un exponente. Y en base a estos datos, ya manejados individualmente, se manejan en base a lo que son los números enteros, que vimos de signo, magnitud y complemento, y con eso grabo mi dato. Entonces, la forma de grabar es, utilizo uno para el signo, un bit, otros para el exponente. Este exponente se graba en complemento a 2, si es negativo en complemento a 2, y la mantisa. Si yo agrego más palabras de computadora para grabar, todo se graba en la mantisa, y la mantisa se representa con un entero como signo y magnitud. Y así es como se representan los números enteros en la computadora. También les expliqué por ahí que existen algunos paquetes o software que manejan números irreales o números complejos. Esos números complejos es para la representación de esos números que no son los reales. Por ejemplo, les decía que la raíz cuadrada de menos 4. Ese no es un número real existente. En cualquier lenguaje que yo maneje, como C, Pascal, me va a botar un error. Pero hay software que, como el lenguaje Fortran, y hay paquetería que permite, generan este tipo de datos para que ese tipo de ecuaciones no manden un mensaje de error y puedan funcionar. ¿Sí? Luego vimos la representación de los caracteres. Todo se basa en el código ASCII, que es de 8 bits, que es un byte de 8 bits, y se hace la representación de los caracteres con ese código. Entonces, cuando yo tengo 8 bits, mi representación es que puedo manejar 256 caracteres.
Y cada carácter que yo represente, una letra A, mayúscula, minúscula, cada letra que yo tengo en mi teclado se representa por una cadena de bits. Esa cadena de bits de 8 es lo que se almacena en la computadora. Platicamos también cómo inició una computadora de 16 bits y después cómo fue la evolución a 32 y a 64, en donde como mi palabra era de 16 bits y solo utilizaba 8, desperdiciaba 8. Entonces, alguien por alguna necesidad utilizó lo que es compactar y entonces se compacta esa información. ¿Qué pasa con las imágenes o los videos? No se compactan porque ellos sí utilizan los 16 bits, entonces no tienen que compactar. Lo único que se compacta siempre es el texto. Entonces, en los nuevos cambios que hubo en los nuevos sistemas que están saliendo o desarrollos de equipos de ahora 32 y 64, cometieron el mismo error para permitir otra vez al usuario esa optimización de poder realizar la compactación. Eso lo vimos con la representación de los caracteres. Dentro de ahí ya llegamos a la representación de los arreglos. El arreglo es una variable que tiene un nombre. Con este identificamos el nombre del arreglo y a cada uno de los elementos del arreglo a través de un índice. Podemos tener arreglos unidimensionales, o sea, de una sola dimensión, o arreglos bidimensionales de 2 dimensiones, como si fuera una matriz. Y la forma de obtener o saber la localidad en donde se almacena cada uno de los datos, eso depende de cómo esté organizada los datos en la memoria. Puede ser de manera contigua, o sea, uno atrás de la otra, de manera secuencial, localidades secuenciales, o puede ser a través de localidades esparcidas o ligadas. Si es contiguas, entonces tanto un arreglo de una dimensión o de 2 dimensiones lo puedo representar o lo puedo buscar a través de 2 alternativas o 2 esquemas. Funciones de mapeo de relación 1 a 1 o por tablas de recuperación. Si es funciones de mapeo de relación a 1, se genera, dependiendo del arreglo, si es de una dimensión o de 2 dimensiones, necesito un dato que es el dato base, que es donde va a empezar a apuntar el primer elemento, ¿sí? La dirección base. Y entonces pues, aplico una fórmula. Mi fórmula es, si es solo un arreglo de una sola dimensión, entonces aplico esta fórmula. ADI, que es el nodo que yo estoy buscando en mi arreglo, va a ser igual a la dirección base más el valor de I, que es la posición que estoy buscando, y con eso encuentro el dato que yo quiero. Y cuando un arreglo es de 2 dimensiones, entonces mi fórmula es B, I de J, igual a la dirección base más R, que es el número de columnas fijas que va a tener. Estos arreglos que se manejan son de tipo cuadrado, o sea, ¿qué quiere decir? Que cada renglón va a tener el mismo número de columnas. Entonces, saco el número de columnas que va a tener cada renglón y lo voy a aplicar en la fórmula. Entonces sería por R por I menos 1 más el valor de J. Y aplicando esa fórmula podemos obtener cualquiera de los elementos que estén dentro de mi arreglo, ¿correcto? ¿Alguna duda, pregunta? Profesor, la fórmula la segunda fórmula solamente aplica para matrices cuadradas. Es que esa parte no escucho muy bien. Sí, las matrices son cuadradas. ¿Por qué? Porque este es un arreglo de 2 renglones con 3 columnas. Quiere decir que el renglón, ¿cuántas columnas tiene? El 1. 3. ¿Y el segundo? También 3. 3. Si aquí pongo, aquí pongo 5 o pongo 6, cada renglón, ¿cuántas columnas tiene? 3. Es un arreglo cuadrado. O sea, cuadrado es que cada renglón Okay. tiene el mismo número de columnas. Entonces, esta Ok. fórmula es para un arreglo cuadrado, ¿sí? Que son básicamente todos los que generamos cuando programamos, cuando generamos un arreglo, que definimos un arreglo,
en casi todos los lenguajes son arreglos cuadrados. A lo mejor ya el funcionamiento interno pudieras hacerlo ya no cuadrado, ¿sí? Pero el funcionamiento de la definición estándar, cuando tú defines un arreglo, tú dices, ay, ¿cuántos alumnos voy a tener? 40. Ok, ¿y cuántas materias le voy a meter a cada alumno? 5. Eso quiere decir que los 40 alumnos, ¿cuántas materias van a tener? 5, porque definiste tu arreglo. Los arreglos que se definen en la mayoría de los lenguajes son fijos, o sea, son cuadrados. Entonces, esos arreglos que están definiendo dentro de un programa, para poderlos saber en qué posición se encuentra cada uno, la computadora aplica esta fórmula. ¿Correcto? Que es funciones de mapeo 1 a 1 para arreglos bidimensionales. Y cuando es un arreglo unidimensional, aplica la fórmula de arriba. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? De mi parte, no, profesor. ¿No? Si quieren, vemos un ejercicio. Sí, profe. Vemos un ¿Está bien? ejercicio aquí. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí. Yo quiero buscar, ¿qué elemento quieren buscar? ¿El A1, A2, A3, A4, A5? La 4. El A4. Entonces, vamos a buscar el A4. ¿Correcto? Mi fórmula me dice dirección base más el valor de I. En este caso, yo voy a buscar el A4. Y me dice que mi dirección base, en este caso la dirección base es 9, porque es la que apunta el primer registro. 9 más el valor de I que estoy buscando, que es 4. Entonces, 9 más 4 me dice que es 13. Eso quiere decir que en la localidad de memoria 13 debe de estar el elemento A4. ¿Correcto? Con eso lo busca. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Este ejercicio, aquí tengo 2 renglones con 3 columnas. O sea, si lo pongo así, mi arreglo aquí es B de 2,3. ¿Correcto? Por lo tanto, si es 2,3, es 2 por 3, tengo 6 elementos, que es la combinación. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Y ese tengo que aplicar esta fórmula. Entonces aquí, ¿qué elemento quieren buscar? Bueno, del primero, ¿hay alguna duda? ¿Del arreglo unidimensional? No. ¿No? profesor. ¿Quedó claro para todos? Ok, vamos a hacer el arreglo en el bidimensional. Entonces, ¿cuál quieren buscar de los elementos que tenemos? Tenemos 6, que es el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. El 2-1. ¿El 2, 1? Sí. Entonces es 2, 1 y me dice, mi fórmula es BA más el valor de R, que es el número de renglones que tiene, y menos 1 más el valor de J. ¿Correcto? Más grandecito. Entonces me dice dir B 2,1 es igual a mi dirección base, que es 9, más R, el número de columnas. ¿Cuál es el número de columnas que tiene mi arreglo? 3. Cada renglón tiene 3. Entonces es 3 por el valor de I que estoy buscando, que es 2 menos 1, más el valor de J, que es 1. Entonces, si aquí despejo o realizo lo que está en paréntesis, es 9 más, sería 3 por 2 menos 1, 1, ¿correcto? Más 1. Entonces, si aplico, sería 9 más 3 por 1, 3 más 1. Entonces, 9 más 3, 12 más 1, 13.
quiere decir que en la localidad de memoria 13 debo de encontrar el elemento 2,1, ¿correcto? ¿Sí? Y así se busca cada uno de los elementos. Entonces, lo importante aquí es saber en qué registro, cuál es la localidad base y el número de columnas que tiene mi arreglo para poderlo manejar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No, todo bien. Profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ok. Este es funciones de mapeo 1-1, ¿correcto? Pero también tengo para poderlo buscar con tablas de recuperación. Entonces, dentro de las fórmulas, la tabla de recuperación se utiliza para arreglos bidimensionales. Y entonces, de las dos fórmulas que tengo, que yo tenía ADI más J, es más fácil esa fórmula. Entonces, aquí lo que se hace es hacer registros individuales. ¿Cómo es registros individuales? O arreglitos individuales. ¿Cómo es? Partir por cada renglón. Entonces, ¿cuál es mi renglón? El 1 hasta aquí termina. Entonces, esto es una tabla. Y esta de acá es otra tabla. Y si tengo más renglones, los voy partiendo así. Entonces, necesito un vector asociado. Ese vector asociado va a tener el inicio de cada renglón. El primer dato del renglón está en la 9, en la 10, por lo tanto, la localidad que apunta es la 9. Y el siguiente renglón, ¿en dónde empieza? En la 13. Entonces, ¿quién apunta a ese? La 12. Y entonces voy generando mi vector de inicio de cada renglón. Si aquí tengo dos renglones, entonces 9 y 12. Si tuviera un tercer renglón, entonces ese apuntaría o empezaría en la 16. ¿Quién apunta a la 15? Y con eso, dependiendo el número de columnas que tenga en cada renglón, voy generando mi vector. Entonces va generando el vector. Con eso, en vez de utilizar la fórmula más compleja, que es dirección de BI, J igual a BA más R por I menos 1 más el valor de J, entonces es más fácil manejarla de esta fórmula. Entonces aquí lo que se aplica es igual. Vamos a buscar un dato. ¿Cuál es el que quieren buscar? Igual podemos buscar si quieren el mismo, el B, el 2,1. Entonces yo busco B. En la pasada hicimos el 2,1. Siendo el mismo arreglo, me dice que TDI más el valor de J. Eso significa que sería T. ¿Qué valor tiene I? 2 más el valor de J, que es 1. Entonces yo lo aplicaría y dice T de 2, buscaría el vector 2. ¿Cuál es el vector 2? 12. Más 1 me dice que es 13. Eso quiere decir que mi vector que estoy buscando, que es el 2,1, debería de estar en la localidad 13. ¿Correcto? Y así es como se busca en este. ¿Correcto? ¿Preguntas? Ok. Si vemos, tengo dos formas para buscar los arreglos bidimensionales. Entonces, ¿por qué surgió esta fórmula? Porque no todos los arreglos son cuadrados. ¿Sí? Existe algo que es un arreglo dentado. Y el arreglo dentado es cuando cada renglón tiene un número diferente de columnas. El ejemplo real son ustedes. Ustedes ya a partir del segundo semestre no llevan el mismo número de materias, ¿sí? Es más, pueden llevar las mismas materias, pero en diferentes salones o grupos, y solo cruzarse en algunos. Entonces, no todo mundo lleva las mismas materias, o no todas las familias tienen el mismo número de hijos, o tienen coche, o tienen capacidad monetaria, o sea, son diferentes. Entonces, que... Uy, me está
estornudé. Entonces, son diferentes. Eso, para poderlo manejar dentro de sistemas, para poderlo controlar, se llama arreglo dentado. Entonces, cuando yo tengo un arreglo dentado, como en este ejemplo, en el cual el renglón 1 tiene 4 columnas, el renglón 2 tiene 2, el renglón 3 tiene 3 y el renglón 4, 2, no tengo un estándar del número de columnas, por lo tanto la primera fórmula no la puedo aplicar. Entonces la fórmula con la cual yo puedo buscar datos es a través de esta fórmula. Y genero mi vector para cada renglón. ¿Dónde empieza? En la 9, aquí es el primero, entonces apunta a la 13, el siguiente es la 16, apunta a la 15, y el siguiente es la 19 y apunta a la 18, y lo grabo. Y con esto puedo buscar el renglón que yo quiera. ¿Sí? Dejen porque ya me mandó que falta un minuto. Entonces, pero mi lapicito, déjenme quitar mi lapicito. ¿Por qué no me...? Sí. Rápido, vamos a activarla. Reuniones. Dale, ponme. Ay, que no me pones. Hay 3 que están esperando en las salas de espera. Ahí está ya. Ok. Entonces, para manejar este tipo de arreglos que no tienen el mismo número de columnas, lo que se tiene que hacer es a través de un arreglo dentado. Entonces, el arreglo, como les decía, empieza al inicio, la dirección base de cada renglón. Entonces, se maneja como como si tuviera aquí 4 arreglos, que son estos, 4 arreglos por cada renglón, y con eso lo llego a manejar. Entonces, aquí tengo varios datos, no tengo un arreglo cuadrado, por lo tanto aquí es igual. Si quieren buscar uno de estos, ¿qué dato buscamos? Y aplicamos la fórmula. Por ejemplo, vamos a buscar el 3, 3. Entonces yo digo dir b, 3, 3. Eso es igual, me dice que t de i más el valor de j. Si yo veo, sería despejando, tendría t de 3 más el valor de j, que es 3. T de 3, entonces voy a mi arreglo, mi vector, y el elemento 3 es 15, y le diría más 3. 15 más 3 me dice que es 18. Quiere decir que en la localidad de memoria 18, debo de encontrar el elemento 3,3, y así es como se busca. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor. Con esto hubo algunas evidencias que les dejé una evidencia para que esto lo pudieran reforzar, este conocimiento. ¿Correcto? Sí, profe. Sí. Ok. Luego tenemos la organización ligada. En la organización ligada quiere decir que los datos están esparcidos en la memoria. No quiere decir que empiezan en una dirección base y después van de forma consecutiva, sino aquí puede utilizar cualquier localidad de memoria. Por lo tanto, cuando los datos se almacenan en alguna de forma ligada, el manejo o la forma de uso no es a través de fórmulas. Solo se puede utilizar a través de fórmulas
si se utiliza de forma contigua, ¿sí? Entonces, aquí necesito utilizarlo a través de un procedimiento y ese procedimiento es un algoritmo. Entonces, yo puedo tener la información parcialmente ligada. Quiere decir que mi arreglo, una parte está ligada y la otra parte está contigua. Entonces, tengo que analizar cómo están los datos para poderlo manejar. Y en base a eso, que es estos datos que tenemos aquí, que son los datos que se manejan, tenemos igual mis renglones y mis columnas. Aquí lo que está ligado son cada columna y lo que está contiguo son los renglones dentro de cada columna, ¿sí? Entonces, igual tengo mi dirección base, solo que aquí mis apuntadores se dividen en la parte izquierda y la parte derecha para poder manejar y necesito un algoritmo para poderlo operar. No lo puedo operar a través de una fórmula. Solo podría trabajar a través de una fórmula si los datos son de manera contigua. Como está esparcido, entonces necesito un algoritmo para poderlo manejar. Entonces, aquí tenemos un algoritmo para manejar los datos y esto lo que hacemos es buscar la representación con el algoritmo y hacer la representación del algoritmo. Tengo AB, mis variables, tengo M, tengo el valor de I, tengo el valor de J. La línea que está. Y lo que hacemos es seguir el algoritmo para hacer mi representación. Y entonces, por ejemplo, de aquí vamos a suponer que el dato que quiero buscar es este, el 3,2. Entonces le digo ver, P, dame el 3,2. Entonces, despejando, dentro de aquí, el valor de I, ¿cuál es? Tengo 3. Y el valor de J es 2. Son los valores que yo tengo. Entonces empiezo el funcionamiento de mi algoritmo, empieza y dice, AB va a ser igual a la dirección base de AB. ¿Quién es la dirección base? Esta, 100. Entonces el valor de AB empieza con 100. Y lo que tengo que hacer es hacer la representación de mi algoritmo. Entonces tomo AB, digo que de M va a empezar con 1, y lo voy a hacer hasta que se rebase el valor de J. ¿Cuál es el valor de J? 2. Entonces, M que vale 1 es menor o igual a J, a 2. 1 es menor o igual a 2. Sí. Por lo tanto, como es menor, entraría al proceso y diría, AB es igual a la liga derecha. Bueno, estos dos se divide, la liga izquierda y liga derecha. Entonces me dice, la liga derecha de AB, ¿quién es AB? 100. ¿Quién es la liga derecha? 300. Entonces, ahora AB ya no vale esto, sino valdría 300. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Luego sería fin ciclo. Eso quiere decir que mi variable de control, que es M, se incrementa en 1. Entonces quito este 1 y entonces ahora tomo el valor 1 más 1, 2. ¿Correcto? Y regreso al fin ciclo, regresa al ciclo y dice que M lo va a hacer hasta que se rebase J. Entonces, en este caso, 2 es menor o igual a 2. ¿Sí? Entonces vuelvo a entrar y digo, AB es igual a la liga derecha de AB. ¿Quién es AB ahora? 300. ¿Quién es 300? ¿Y quién es su liga derecha? 200. Entonces, AB ya no vale esto, sino ahora ¿cuánto vale? 200. ¿Correcto?
Fin ciclo, el contador se incrementa en 1, eso quiere decir que el valor de M, que valía 2, se incrementa en 1, entonces ahora ¿cuánto vale? 3. Y regreso al ciclo y pregunto, ¿M ya rebasó a J? ¿3 es mayor a 2? Sí. Por lo tanto, me salgo y entonces ahora aplico la fórmula y me dice, BI, el valor que estás buscando, que es 3,2, va a ser igual a la liga izquierda de AB. ¿Quién es AB? 200. ¿Quién es su liga izquierda? 700. Entonces me va a poner que es 700 más el valor de I. ¿Cuál es el valor de I? Que tengo 3 menos 1. Entonces es 700 más 3, 703 menos 1, 702. Eso quiere decir que la localidad de memoria 702 debo de encontrar el elemento 3,2 y es este. Y así a través de un algoritmo busco los datos. Entonces, cuando es organización ligada, ustedes van a tener que generar un algoritmo de búsqueda dependiendo de las características del dato. Y cuando es contiguo, se puede utilizar la fórmula. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. No, Y ya profe. finalmente vimos un ejercicio, ya no vimos el algoritmo, pero vimos un ejercicio de cómo sería completamente ligado. Y entonces tenemos este que es completamente ligado, en la cual tengo un cabecero de lista de inicio y tengo un cabecero por cada renglón y un cabecero por cada columna para poder saber mi representación de mi arreglo que está aquí. ¿Sí? Y así es como lo puedo manejar, ya sea que lo maneje cuadrado o que lo maneje dentado. Y lo llego a manejar. Y eso es todo lo que se contempla para este departamental. ¿Alguna duda, alguna pregunta? A lo mejor fui muy rápido, pero era un repaso hoy de los temas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna duda? Profe, en el examen va a venir como, o sea, del último ejercicio que nosotros hagamos un algoritmo. No, algoritmos no les voy a pedir algoritmos. Les voy a pedir de las otras, de las fórmulas. Algoritmos no les voy a pedir porque luego se les va a complicar alguno. No sé qué tan buenos sean ustedes para lógicas. Entonces, algoritmos no les voy a pedir. ¿Sí? Va, profe. Sí. Nomás del otro. Van a ser ejercicios. Eso quiere decir que las preguntas van a ser, pueden ser, les va a tocar múltiples, o sea, de opción múltiple. Les va a tocar de contestar pregunta abierta. Les va a tocar pregunta de hacer un ejercicio de lo que vimos. Les voy a dar datos y me van a tener que hacer el ejercicio y de relacionar. Van a ser 6 preguntas. Eso es lo que consta el examen. ¿Sí? El examen se va a hacer por la herramienta, por Pienso Pizza. Entonces, en este caso tenemos la clase a las 8:30, por lo tanto, de 8:30 a 8:50, creo que le puse 20 minutos. Tienen 20 minutos para poder entrar a Pienso Pizza y poder aplicar el examen. El examen es de 1 hora y media. Tiempo más que suficiente. En media hora lo pueden terminar. Entonces, 1 hora y media. Si ustedes firman a las 8:50, van a tener su hora y media, entonces no termina a las 10, sino termina a las 10:20. Pero solo hay 20 minutos de tolerancia para poderse firmar para contestar el examen, ¿correcto? Va a haber una sesión en del Zoom. Voy a abrir una sesión del Zoom. No es necesario que se firmen. Por si tienen alguna duda, pregunta o algo que quieran aclarar, se abre la sesión del Zoom, ¿correcto? ¿Sí? Si no tienen ninguna duda, pues nomás contestan el examen en la herramienta. ¿Alguna pregunta o duda? No, profesor. No, profe, todo bien. La próxima semana no va a haber clases.
Solo hay 2 días, lunes y miércoles, pero los voy a utilizar para calificar. Yo espero, porque depende de, ahora voy a tener que calificar sábado, domingo, el lunes que voy a aprovechar de 7 a 10 y el martes para tratar de sacar las 3 secuencias. Entonces, y el miércoles para ver para apurarme para terminar. Entonces, yo creo que les voy a enviar una invitación a una sesión, solo que ahí la sesión la voy a hacer por todos los grupos, de 8 a 10 de la noche el miércoles, para aclaración de dudas de las calificaciones que suba en el SAES. ¿Correcto? Sí, profe. Y Sí, solo, profe. solo es no va a haber clase, solo para dudas, porque la voy a utilizar la semana, sobre todo lunes y martes, para poder calificar. Y hasta ahorita, bueno, no sé cuántos mails hayan llegado. A ver, dejen checar si tengo algunos mails. Yo estuve calificando hasta hace rato. Tengo dos evidencias. Una de ustedes, sí es de ustedes de estructura, y Profe. la otra. Todas las demás ya las califiqué para que no tengan de que ya no me ha contestado. Entonces me he estado apurando para tratar de sacar esto. Entonces ya califiqué. Me falta calificar las que están en la herramienta, en Pienso Pix. Esas ahorita iba a verificar si hay alguna que me haga falta calificar, pero ya hasta ahorita he calificado todos los mails, ya los califiqué. Me faltan estos dos. Claro, llegaron ahorita que empecé a las 7 a dar clase, tuve una clase antes, ahorita es de las 8:17, 8:37, pues es mientras estoy dando clase. Llegaron estas dos. Pero si se fijan, ya nomás me quedan dos. Entonces, estoy tratando de ser lo más rápido para que tengan la respuesta pronta y tengan tiempo de, si tienen alguna corrección. Entre más pase el tiempo y más me acerque al día de mañana, pues a lo mejor ya no va a haber mucho tiempo para estar. Pero estoy tratando de ver cuántos puedo sacar para... Ahorita nomás tengo estos pendientes y los que están en la herramienta. ¿Sí? ¿Alguna Profe. duda, pregunta? Yo, le envié mi evidencia 4, pero no he recibido respuesta. Se la envié desde el lunes. ¿Por mail? Sí, A ver, espérame. sí, por mail. Déjame ver más fácil la cámara. ¿Nombre? Castañeda. ¿Sánchez? La Ajá. evidencia 4 no la tengo. ¿Sí le Es enviaste que por acá? no sé si, sí, no sé si se confundió, es que envié primero la evidencia 3 y como 2 minutos después envié la evidencia No, pero llega, 4. pues debe de llegar el mail, o sea, o no llegó el mail. Aquí tengo, a ver. ¿Cuándo lo enviaste? Aquí están todos los mails El lunes. que ya califiqué el lunes. Esta semana lunes. Daniel Hernández. Me dijiste Castañeda, ¿verdad? No es Castorela. Cristóbal. Estructura Tapia. Ramos. Castañeda. Evidencia 4. Esa, ajá. Ah, sí. Ahorita reviso porque esta no está. Acá está la 3. Entonces se pasó la 4. Ahorita la reviso. Le voy a dar una checada aquí por si se pasó alguna. En teoría se supone que ya todas las que están aquí están calificadas. De todos modos voy a revisar que no me haya faltado alguna. De todos modos, por eso quiero esos días para hacer un chequeo. Pero ahorita reviso. A ver, rápido, porque todas estas que tengo están contestadas. Cuando las paso aquí, es que ya las contesté. A lo mejor se pegó con otro mail y a la hora de pasar se pasó el otro, porque si te fijas, todos los que están aquí están contestados. Ahí va, ahí ves, si ves, ahí está mi contestación. Entonces, todos estos están contestados. Se pudo haber pasado, por eso luego el miércoles les doy esa oportunidad para checar que no vaya a ser por algo que me... Pero ahorita le doy un repaso aquí, a ver si no hay otro que se me haya pasado, porque Profe, tiene contestación, tiene contestación, tiene, a lo mejor por ahí puede haber otro. Sí, dime. la mía también la acabo de pasar, tampoco me la contestó, es la 4.
¿La 4? Ujú. ¿Aquí también estaba? Ajá, sí, no la ha contestado. A ver, ¿cuál es? Es Aileen. Estaba por ahí. ¿Esta? No, no. Tapia, Ramos, Castañeda, Ahí. esta. Ah, ok. Voy a ver, porque a lo mejor se está pegando esta que está acá. No, pero esta es de evidencia 5. Pero esta es de otra materia, mira, se pegó acá. Ok. Ahorita reviso. Voy a revisar esto a ver cuáles están. Porque estas deberían de pasarse a... Espérame. Este es evidencia 4. Entonces, estos deben de estar en las... Oye, si este no lo he calificado, este debería de estar acá. Este también debe estar acá. Y el otro era el de Castañeda, la 4, ¿verdad? Esta. Deja pasarlo acá. Ahí está. Ahorita reviso a ver si no hay otro. Se me hace. No, aquí están contestados. Aquí es la contestación. Sí, este está bien. Este está contestado. Ahorita reviso por si no hay alguno. Por eso también luego quiero terminar ya, porque voy con los que están activos y luego le doy una revisión. Por eso la siguiente semana no les doy clase porque el lunes voy a utilizar el fin de semana, espero que no mucho tiempo, para tratar de sacar al calificar y todo. Y luego lunes y martes para hacer ese tipo, sacar ya las calificaciones, lo que pueda sacar, y luego empezar a hacer revisiones de si algo me faltó, revisar otra vez todos, porque me van llegando aquí a la carpeta, que es de aquí a la bandeja de entrada, ahorita ya moví estos, y conforme los voy calificando, no borro ningún mail borro, los voy moviendo a la carpeta correspondiente, que es de evidencias. Entonces aquí las evidencias, aquí es donde tengo las evidencias de cada uno de ustedes, de cada grupo, las voy moviendo. Entonces, después vuelvo a revisar esto para ver que no se haya ido uno. Pero eso lo hago hasta el final. O sea, primero califico los que tengo. Ahorita ya pasé los de ustedes y ya los tengo aquí en la bandeja, que son estos 5. Entonces son los que califico. Los de ustedes están aquí. Son 2 de domingo y 1 de lunes que por algo se pasó allá. Entonces, voy, a lo mejor a la hora de seleccionar y copiar, de arrastrarlo, se jaló con otro y se fue. Eso también lo reviso, pero eso lo reviso ya, pues una vez que termino, para tratar de evitar ese tipo de problemas, ¿sí? ¿Alguien más tiene algún problema de eso que no les haya, que ya me la hayan enviado y no? Yo, profe, la evidencia 3. ¿También? ¿Me la enviaste por mail? Sí, A ver, vamos a ver. Evidencia 3, a ver, primero vamos a ver. ¿Nombre? Diego Díaz. Sí, la evidencia 3 no la tengo. A ver, vamos a ver aquí. Se supone que evidencias de las que ya están en estructura. Entonces vamos a ver las que ya están. ¿Cuándo la enviaste? Más o menos, ¿qué día la enviaste? Voy un momento. No me acuerdo. ¿No? Porque voy bajando uno a uno. O si quieres que me das tu mail para irlo buscando, porque aquí buscando por nombre. Entonces, pasado, Daniel, Giso, Laura, José, Denise, Eduardo, Alberto, Benjamín, David, Itzel, David, Adrián, Carlos, Edgar Cuevas, Diego Jesús, No, Denise Díaz. Denise, Diego Jesús, Diego Jesús, Luis Roberto, Alexis, Juan, David, Saus Carlos, David Cruz de la Cruz. Ahí está. Aquí está Denise, evidencia 3. Ah, también la evidencia 3, espérame. Ok, deja pasarla.
Ay, es que, digo, tengo que revisar porque eso, no sé por qué se arrastró. Vamos a ponerla acá, ya está ya. Se supone que ya la cambió. Tengo que revisar, a ver, vamos a tener que ver. Voy a tener que revisar uno a uno para ver si nos pasó otro con otra persona. Hasta aquí todos estos están contestados. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué pudo haber pasado que se fue? Se ha de haber pegado cuando arrastré, ahorita como lo arrastré, a lo mejor se pegó con otro mail y se me fueron dos. Pudo haber pasado eso. Profe, solamente son 4 evidencias, ¿verdad? Y 4 evidencias, primer departamental. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Todos nada más con ellos? ¿Son los únicos? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno. En cuanto a tareas, ya no hay alguna. Entonces, ahora nada más vamos por... ¿Alguna duda de los temas? ¿Ninguna duda? ¿Pregunta algo? ¿Todo está claro? Parte de todo está claro, profe. Por su parte, todo esto. ¿Los demás? ¿Alguien nada? ¿Seguros? No, profesor, ninguna duda. ¿Ninguna duda? Entonces, Todo bien, profe. entonces, ¿todos listos? Ya nos vemos el viernes para el examen. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, Bueno. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Yo no tengo acceso a Pienso Pizza. ¿Por qué eres que Oyente. oyente? Ah, entonces te hago te conectas a la Sí. sesión y te Sí. mando el examen. Vale, sí, profesor, Entonces, gracias. tú entras y debes de tener la sesión, ¿no? Sí, sí lo tengo. El Zoom. Entonces entra al Zoom, ahí me dices y te envío el examen. Sí, profesor, gracias. Y tú me lo envías por mail y con eso yo te guardo tu calificación igual. Te la entrego por mail. Como te envío el examen, ahí te voy a contestar. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Entonces nos vemos el viernes para su examen. Acuérdense, se van a firmar a Pienso Pizza. ¿Sale? De acuerdo. Sí, profesor. Sale, nos vemos. Buenas noches. Luego, noches, profesor. profe. Buenas noches, Buenas noches, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches.